Ali, Tonali, buenos días. Bueno, estamos ahora en la clase de pertinencia del gráfico. Y entonces, para la clase de pertinencia del gráfico, el año pasado escribimos un artículo que está muy bonito, que se lo recomiendo, y Pau Rosa nos lo va a enseñar. Pau, ¿nos puedes enseñar el artículo? Muy bien, entonces aquí le pusimos de título la relevancia e irrelevancia de los gráficos en investigación clínica. Y entonces de repente hay muchos gráficos que nos pueden confundir, ¿no? O sea, nos pueden confundir al enemigo. Y entonces es en este sentido en que decidimos escribir este artículo como tal. Y entonces, si quieres, vamos a la tabla. ¿No? Ahí está. Y entonces, quiero saber si les quedó muy claro lo que quisimos decir con univariado, bivariado, DN, LD y ese simbolito de más menos. Entonces, voy a empezar con Felipe Pérez. Felipe, cuéntanos qué significa eso del tipo de variable en X, o sea, la variable independiente en X. Cuéntanos, ¿qué significa? Felipe, ¿no estás? Rodrigo, ¿qué significa eso de que el tipo de variable independiente está en X? Que sería como las variables que nosotros podemos controlar, las que nosotros establecemos. Ok, ok. Lo que está en X, casi siempre, en el caso de un análisis univariado, no hay una relación con una cosa con otra, ¿no? Entonces, solamente se está poniendo la variable como tal. Y entonces, cuando decimos el eje de las X y el eje de las Y, hacemos referencia a el plano cartesiano. Entonces, ahí quiero estar seguro que todos saben cuál es el eje de las X y cuál es el eje de las Y. Estimada Fanny Castillo, ¿cuál es el eje de las X y cuál es el eje de las Y? ¿Dónde van las Pues X y dónde van las Y? el eje de las X es el que va horizontal y Ok, las Y es el que va vertical. muy bien. Y, y en metodología, la variable de las Y, ¿cuál sería? La variable independiente. Y es la variable dependiente. Y X es la variable independiente. Ok, entonces eso es lo que viene aquí, que va a estar en el eje de las X. Entonces, vamos a ver qué significa ahora el siguiente cuadro, la siguiente columna. Fanny Castillo, Carito Ávila. ¿Qué significa eso? Cuantitativa, hashtag DN. ¿Qué le entendiste Ajá. tú? Bueno, se refiere a las variables cuantitativas de distribución normal. DN Bravo. significa distribución normal y LD libre distribución. Muy bien, Entonces, ujú. muy bien. Y entonces ahora dice aquí, análisis univariado para variables cuantitativas de distribución normal. ¿Te acuerdas cómo son más o menos esos gráficos, Carito? Barras de error simple, ¿Sí? pues solo pues gráficos de barras, ¿no? Me imagino. ¿Cómo? ¿Y cómo son más o menos, te acuerdas? Sí, o sea, ¿Qué gráfica, el gráfico de barras? la frecuencia, ¿La frecuencia? ¿Cuál frecuencia? pues la frecuencia que tiene una variable, ¿no? Ok, acuérdense que en la primera clase platicábamos que había medidas de tendencia central y medidas de dispersión. Ah, Pauso rosa. ¿Qué es lo que se grafica en un gráfico de barras de error simple? la moda. La moda, dice Carito. ¿Tú qué opinas, Pau? Son cualitativas, ¿no? Son cuantitativas. Otra vez, a ver, ve la pantalla. Sí, sí, Entonces, perdón. ahorita estamos aquí en esta parte de la pantalla. Estamos viendo las variables cuantitativas de distribución normal. ¿Sí? Y entonces, ahorita estamos viendo barras de error. Y lo que le preguntábamos a Carita Ávila era qué era lo que graficaba
estos gráficos de barras de error simple. Y lo que ella nos dijo que eran las frecuencias. Y después dijo, no, las frecuencias no, la moda. ¿Tú qué dices? Se arrepintió. Pues es la media. La media. Cuando tiene distribución normal, la medida de tendencia central es la media. ¿Sí? ¿Sí, Caro? Digo, ¿sí, Carito? No es la moda. Sí, 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 doctor. No, o sea, sí me queda claro eso de que es la media si se tiene distribución normal, pero por ejemplo, si habla de una barra, pues Ajá. como que no logro aterrizarlo en un gráfico, ¿no? O sea, me Ok. queda claro esa parte de que si tiene libre distribución es la media Ok, la medida y de todo, tendencia pero no central me es la media. imagino una barra. ¿Y cuál sería la medida de dispersión? Rachel. La desviación estándar. Ah, perdón. La desviación estándar. ¿Qué otra opción, Rachel? La varianza podría ser. La varianza, o sea, dos veces, o sea, una desviación estándar o dos desviaciones estándar. Ajá. Doctor, una pregunta. Lo que pasa es que en esto que están mencionando de las medias y demás, me queda un poquito la duda porque, o sea, según yo, una barra de error es precisamente para indicar el error. Entonces, Ujú. ¿esto está hablando como de en general de los gráficos o específicamente de este? Estamos hablando en general de los gráficos. Ok, perfecto. Ahora, ¿qué entiendes, Rachel, tú por error? Cuando estamos hablando de una muestra, ¿qué entiendes tú por error? O sea, cuando estoy graficando y hablamos del error de estas gráficas, ¿qué se entiende? ¿Cómo que error? Pues yo lo entiendo como tal vez el posible sesgo o la incertidumbre de los datos o pues también, o sea, tal vez la variabilidad que hay. Ok, bueno, entonces vamos una por una porque dijiste tres. Dijiste sesgo. ¿A qué te refieres con sesgo? ¿Qué tipo de sesgo? Hay un montón de sesgos, así de sesgo hay millones. ¿Cuál sesgo hace referencia? Pues no estoy segura exactamente a cuál tipo podría ser, pero pues, Bueno, ¿a cuál o te sea, refieres tú? ¿Tú a cuál te refieres? Cuando dices, este error tiene que ver con el sesgo. ¿Tú a qué sesgo le quieres atribuir? O sea, ¿qué sesgo es el que estás teniendo en mente? O sea, ¿sesgo de qué? Armandito. Pues, doctor, yo entiendo. Rachel dice, se puede deber, esta variabilidad que estoy viendo aquí, se puede deber a un sesgo. Eso fue lo que dijo, ¿cierto? Ese error que yo tengo Sí. aquí puede deberse a un sesgo. ¿Qué sesgo es? Bueno, yo ahí lo entendería como que las barras de error hace referencia, por ejemplo, a la representación gráfica del error de la muestra, es decir, de la dispersión, pues. O sea, Así por es. ejemplo, el error estandarizado, la desviación estándar o el intervalo de confianza, tomando en cuenta que estamos hablando de distribución normal, ¿no? Exacto. Como estamos tomando muestras, yo puedo tener errores. Yo puedo tener errores o sesgos que se llaman sesgos de muestreo. Y entonces yo lo que muestro es qué tanto se dispersó, o sea, qué tanto se movió esta población, ¿sí? A eso le llamamos sesgo de muestreo. Si yo escogiera toda la población, no tendría ningún sesgo. Pero como fui a muestrear un pedacito, entonces sí puedo tener un error. Y ese error es el que yo muestreo en esos bigotes. Y lo que intenta decir es de dónde a dónde van los datos, ¿no? O sea, de dónde a dónde van. Si yo aquí pudiera cambiar este gráfico y este gráfico ponerlo como distribución normal, o sea, poner una curva de distribución normal quedaría así, ¿sí? En donde aquí quedaría la media. Puede ser que yo escoja una desviación estándar aquí, o puede ser que escoja dos desviaciones estándar, que era lo que tú decías que era la varianza, ¿no? Entonces, yo puedo tomar decisiones entre, hago un gráfico donde pongo solamente la media, ¿sí? La media y una desviación estándar, o la media y dos desviaciones estándar, ¿sí? Sí, sí, muy bien, Rachel. Muy bien, bien hecho. Vamos a verlo cómo se ve gráficamente. Entonces,
vamos a verlo porque tenemos un ejemplo aquí abajito. ¿Puedes bajar el artículo? Ok. Y así se ve, ¿no? Entonces, aquí yo puedo tomar muchas decisiones. La decisión 1 es poner la media y 2 desviaciones estándar. Decisión número 2, la media y una desviación estándar. Y así puedo irme, o sea, puedo graficar errores estandarizados o puedo graficar intervalo de confianza al 95%, lo que yo quiera. ¿Sí? ¿Sí queda? ¿Sí, Salvador? ¿Salvador? No está. Felipe. Y a mí me quedó claro. Perdón, estaba apagado mi micrófono. No te preocupes. No te preocupes, Salvador. Aunque pensé que este era, o sea, este no es o sea, este gráfico que me muestra me queda claro, pero no es la de barra y error. Este no es la de barra y error. O sea, sería lo de como, o sea, no es el gráfico de barra y error, es parcialmente el gráfico de barra y error, porque falta la barra. No, estos son, no. Ajá, No, es lo de, yo sí, creo es que lo que va al interior de lo de barra y error, de lo de los errores estandarizados. no sé si tú a lo que te refieres Toda la es confianza. al gráfico, al histograma de frecuencias. Sí, porque estábamos hablando del histograma de frecuencias. O sea, No, sí no, me no, queda no. claro que esto. No. No, vamos otra vez, si quieres, vamos otra vez al gráfico. Vámonos arriba de la tabla. Ok. Y entonces solamente vamos a hablar de variables cuantitativas. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de variables cuantitativas con distribución normal, el gráfico que les corresponde se llama barra de error simple. Barra de error simple. ¿Sí? ¿Ok? Así se llama. O también le Pero podemos llamar gráfico barra de dispersión. ¿Sí? Gráficos de dispersión. Ahora, O sea, no es un histograma, pues, no, el histograma es el histograma de frecuencias. frecuencias. ¿Sí? Así se llama, histograma de frecuencias. ¿No? Y entonces en este histograma de frecuencias, entonces ahí puedo tener quizás estas barras, barras de error agrupadas, que podríamos decir. Y entonces aquí podríamos ponerla así, como gráfico, barras de error y con sus bigotes, ¿no? Ahora, ¿qué pasa cuando es una variable cuantitativa? Vamos a poner un ejemplo para esta barra de error. ¿Qué variable creen que podríamos graficar con esto? Edad, ¿no? Edad. Sí. Edad. Muy bien, muy bien. Rodrigo. Otro Talla. ejemplo. Peso. Eso, Fanny. Nada. Carito. Arterial, ¿verdad? Presión arterial, Caro. Índice de masa corporal. Pau. La talla también, ¿no? Talla. ¿Sí? Todo lo demás. Ahora, ¿qué es lo que graficamos cuando tenemos una variable cuantitativa de libre distribución? Aquí, entonces, cuando tenemos esta barra, este gráfico univariado con variables cuantitativas, bajamos un poquito el artículo y entonces obtenemos estos gráficos, ¿no? Y entonces podemos poner siempre la media, aquí siempre está la media en el mismo lugar, y lo que va variando son estos bigotes, ¿no? Entonces los bigotes pueden ser error estandarizado, puede ser desviación estándar, puede ser intervalo de confianza 95, ¿sí? Pueden ser todos esos. Ahora, este gráfico solamente lo ocupo cuando tengo distribución normal. Si no tengo distribución normal, entonces ocupo el otro gráfico, que es el histograma el gráfico de box plot o de cajas y bigotes, ¿no? Aquí entonces viene el gráfico de cajas y bigotes y aquí ya tenemos estos datos. Sí, Armando. Perdón, doctor. De lo que estaba presentando, de que hay diferentes modos de presentar los gráficos de barras de error, ¿hay alguna de estas opciones, hay alguno que sea más recomendado? O sea, no sé, con el intervalo de confianza, con 2 desviaciones estándar, o sea, ¿hay alguna que sea más recomendada que otra? Sí. ¿Me enseñas otra vez en los gráficos arriba? Ahí, abajo, perdón, el gráfico como tal. Ahí está. Entonces, tenemos unos que los ocupo para estadística descriptiva. Los que se ocupan para estadística descriptiva son la desviación estándar, media y desviación estándar.
Ese es para comparar poblaciones, por ejemplo. ¿Sí? Ese es para la comparación de poblaciones. Pero cuando tengo pruebas de hipótesis, lo que se ocupa más son la media y los intervalos de confianza del 95%. La razón es porque en la fórmula del intervalo de confianza del 95% ya viene Z de alfa. Entonces, como ya la fórmula ya trae Z de alfa, entonces ya puedo hacer comparaciones con esos dos grupos. Entonces, si es descriptivo, entonces media y desviación estándar. Si es comparativo, sería media e intervalo de confianza del 95%. Salud. Salud, Pau. Salud, salud. Gracias. Muy bien. Ahora vamos a ver qué pasa con el gráfico de boxplot. ¿Qué es lo que grafica un boxplot o un gráfico de barras? ¿Qué es lo que grafica, estimada Carito Ávila? Grafica la mediana y el percentil 25 y el 75, que sería el cuartil 1 y el cuartil 3. Esa es la caja. Ajá. ¿Y los bigotes de aquí qué son? Los bigotes es el máximo y el mínimo. No, Carito. Pau, ¿qué son los bigotes? Son los extremos, o sea, el percentil 5 y 95. Exacto. Y todavía puede haber valores extremos arriba y abajo. Casi siempre se presentan en estos gráficos, se presentan con puntitos aquí. O sea, le ponen un puntito aquí arriba. Por ejemplo, le ponen un asterisco o se le pone un puntito aquí de estos valores que están por afuera de estos percentiles. Y entonces estos valores se llaman valores extremos o outliers. ¿Ok? ¿Sí? Entonces no son máximos y mínimos. Digo, Caro. ¿Sí? Sí, Ok. ya vi. Vientos huracanados. ¿Hasta aquí algún problema? No, ¿verdad? Hay otra forma para hacer estos gráficos, que son los gráficos de violín. ¿Los leyeron, Rachel? ¿Cuándo aplico, Rachel, un gráfico de violín? Rachel se nos fue. Armandito, ¿cuándo aplico un gráfico de violín? Igualmente para el análisis de variables con distribución libre y particularmente cuando quiero comparar, ¿no? Cuando quiero comparar dos variables. Ok. Y entonces, en este gráfico que estamos viendo aquí, estamos comparando dos poblaciones, ¿no? Y entonces, estas dos poblaciones tienen una característica muy interesante. ¿Qué característica, cómo ves esta comparación? ¿Cuál crees que sea la diferencia entre estos dos grupos? Cabe mencionar que no hubo diferencias estadísticamente significativas. Salvador. La N no es muy distinta. ¿Sí? No hubo diferencias estadísticamente significativas, ¿eh? No, pero la N con neumonía tiene 141 y sin neumonía 1302, ¿no? Eso no importa. La edad. La edad, sí. Estamos graficando la edad en el eje de las 10. Muy bien. Entonces queremos saber si los pacientes con neumonía y sin neumonía son distintos. Y aquí la P no fue estadísticamente significativa. ¿Qué análisis estadístico le tendría que hacer a este proyecto, estimado Felipe? ¿Qué análisis estadístico le haría? No tiene distribución normal, son dos grupos. ¿Una U de Manning-Whitney? Una U de Manning-Whitney. Y la P no fue significativa. ¿Por qué no? Si son distintos los grupos. Rodrigo. No lo sé. Pues porque los valores son similares, o sea, los valores que se encuentran en las dos poblaciones. ¿Qué valores, Rachel? Sí, ¿qué valores? O sea, las edades. No. ¿Qué valores de las edades son similares? Medianas. La mediana de este grupo es similar a la mediana del otro grupo. Ay, no, estoy diciendo mentiras. Ajá, sería el percentil 25, ¿no? Sí, perdóname, estoy diciendo mentiras. ¿No? Entonces, aquí hay
diferencia chiquititita en las medianas, pero lo que es más, lo que mejor ve estos gráficos es la densidad de la población de un grupo frente al otro grupo. Y entonces, la mayor densidad de población que se ve, la mediana dice que es aquí, que es la que más se repite, pero vean la densidad de pacientes que están en la percentila 75 acá arriba y la densidad de pacientes que hay en la percentila de acá abajo, que son los niños con neumonía. Rachel, ¿qué conclusión podría sacar aquí? Pues que, ajá, así como lo dicen las N, es que pues obviamente hay muchos más niños en un grupo que en el otro, entonces tal vez por eso las diferencias no se notan estadísticamente. No, porque estamos sacando medianas y rangos intercuartilares. Lo que estamos viendo son cuartiles. No estamos viendo los números como tal, no estamos analizando Ns, sino estamos viendo los cuartiles. ¿Tú, Armando, que tú los qué le ves? extremos, Felipe. que los, o sea, de acuerdo a la imagen de la densidad, se presenta más en niños y más o sea, en los rangos de edad, ¿no? Serían como que donde tenemos Sí, mayor sí. pacientes. ¿Qué es lo que neumonía. dirías, Felipe? Que a menor edad más neumonía, o sea, son los más... Que los niños que tienen neumonía, tienen una edad de 2 años más o menos. para abajo, sí. Y los niños que no tienen neumonía son niños grandotes de 16 años. Aquí es donde se ve la gran diferencia. Sí, ya sé la mediana. Ya sé que la mediana está acá, que también nos ayuda, pero este gráfico nos ayuda también a ver esta densidad de la población. Entonces se ve muy, muy padre este gráfico. Muy bien. ¿Quedó claro el gráfico de Violín? Es igual que el otro. Tengo percentila 75, mediana percentila 25, pero me permite ver un poquito más de otras circunstancias. ¿Sí? Me permite hacer análisis un poquito más profundos. Ok, sale, seguimos. Perdón, Rodolfo, en esta gráfica de Violín, que tiene aquí densidades en edades, y es una libre distribución, o sea, podría tener un pico en edad de 4 años y otro pico en edad de 16 años. ¿Podríamos ver esa imagen también en un gráfico para ver que hay esos dos picos y también nos diría algo parecido, ¿no? Así es, así es. Esas gráficas, ¿cómo se llaman? Este gráfico lo puedes poner así, donde está completamente lleno así dibujado, y lo podemos poner con puntitos, o sea, con el número de variables que están aquí adentro, con el número de mediciones que están de 16 años. Y es el mismo gráfico de Violín. Ahorita que lo hagamos en Jamovi vas a ver todas las opciones que hay. Ah, ya. Digo, porque así también veríamos, pues, que hay una distribución bimodal y que hay edades características para eso, ¿no? Y puede ser que tengamos bimodales o trimodales. Ajá. ¿No? O sea, que vemos que haya curvas distintas. Aquí vemos una clara bimodal, ¿no? Un momento a los 12 años, creo yo, aquí. Y sí. Otro momento acá a los 16 años. Ajá. En cambio, a los niños que tienen neumonía, puedo ver este momento aquí, que son a los recién nacidos, y este momento que es la mediana a los 6 años y cachito. ¿Sí? Y aquí podría ser que haya otro incremento, pero el que está más alto son en los niños más pequeñitos. Veríamos así como un paisaje de cerros, ¿no? Así es, como paisaje de cerros. Muy bien. Bueno, regresamos, Pau, arriba. Entonces, en resumen, para las variables cuantitativas de distribución normal, de libre distribución, ¿qué gráficos puedo llevar a cabo? Carito. A ver. Estamos en las barras circulares o de barras. No, ok, está bien, ya te fuiste al que sigue. Entonces, el resumen que hicimos ahorita es que las variables cuantitativas de libre distribución, ¿qué gráfico le harías? Ok, podemos utilizar un diagrama de cajas y bigotes o también un diagrama de Violín. Bravo. ¿Y para las variables cualitativas?
cualitativas. Qualis, Son esas, ¿no? qualis. Estas son quantis. Hashtag. Ay, es que de repente se me pierde un poquito, como que se me congela. Ok. Ahora vamos, ¿qué te parece si ahora vamos con las qualis? Ah, ok, ahora sí, las circulares y de barras. Ok, ¿cuáles son las circulares? ¿Te acuerdas? Sí, las que parecen como de pastel. Los pasteles, muy bien. Los pasteles. Y ahora sí vamos con las barras. No las Ahora barras sí. de error, sino las barras simples que son histogramas de frecuencias, ¿no? Entonces vamos a ver cómo se ven. Vamos abajo para ver cómo se ven. Ay, se me perdió. Ahí está, arriba, 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 arriba. Entonces, estos serían los gráficos de los gráficos circulares, o que también le llaman los chef de pie, ¿no? ¿Cuáles podrían ser los beneficios de un gráfico de pie? ¿O cuándo lo usarías un gráfico de pie? Pues lo usaría si quisiera, no sé, mostrar qué porcentaje de una muestra de niños tiene obesidad y cuál sobrepeso o peso normal, por ejemplo. Ok. Entonces, una de las recomendaciones es que se utilice este gráfico cuando tienes poquitas variables, Ujú. ¿no? Cuando tienes menos de 5 variables, está bueno usarlo. Pero ya si son muchas variables, muchos colores, ay, ya te cuesta un poquito más de trabajo, ¿no? Sí, ay, ay, ya está medio más rudo, ¿sí? Entonces, tiene que ser, lo utilizamos algo muy visual, muy vendedor, ¿no? Muy bien, vamos a ver este mismo gráfico, Pau. Ahora vamos a verlo con un histograma de frecuencias. ¿Sí? ¿Cuál te gusta más, Pau? ¿Son los mismos datos? Son los mismos datos, unos vistos con un gráfico de pie y otros vistos con un gráfico de histograma de frecuencias. ¿Qué opinas? ¿Cuál te gusta más? Pues como dices, así son pocos datos, cualquiera de los dos se entiende, pero ya se empiezan a ver un poco más, yo creo que ¿A ti te gusta más este? sí. ¿Por qué te gusta más este? No sé. No, no sabes. Rachel, ¿cuál te gusta más y por qué? Pues en mi caso, para mí es más útil la de pastel porque pues, es un poquito más práctico para mí observar el porcentaje que representa en toda la muestra. Ok, entonces el gráfico de pastel te permite decir, es el 100% de la muestra, y del 100% de la muestra yo tengo estos datos, ¿no? Entonces eso ayuda mucho, ¿no? Y cuando son poquitas variables, ayuda muchísimo más. De repente este gráfico dices, ay, canijote, tengo que estar sumando ahí mentalmente, pero lo que me queda claro es que la atención de los pacientes con COVID-19 en niños se centró en el IMSS y en los estudios y en salubridad. Todos los demás atendieron muy pocos pacientes, muy poquitos niños, ¿sí? Entonces, son como dos opciones. Muy bien. Yo Armandito, ese de pastel con el número de variables que hay me hace muy difícil de ver. En este mismo ejemplo que son 6, que es Secretaría de Salud, IMSS, Estatal, ISSSTE, Privado y SEDENA. En el gráfico de pastel son muchas opciones y me hace muy difícil de ver, muchos colores. ok, Y de a ver, plano vamos no lo arriba otra utilizaría vez. para estas 6. Vamos arriba. Ahí sí me hace muy Entonces, difícil. sí, y además de que es muy difícil, terminarías diciendo, ¿para qué lo quieres, no? O sea, yo creo que este sería bueno como para comparar dónde se están viendo los pacientes, ¿no? Entonces, de repente sucede que los colores no son tan fáciles, ¿no? Sí. Tenemos que utilizar colores que sean muy detallados. Porque qué tal que esté ese azul, el azul clarito con el azul un poquito más grande. Entonces, podrías pensar que incluso la mayor parte de los pacientes estén en privado, ¿no? Hayan sido atendidos a nivel privado. En medicina casi nunca se utilizan estos gráficos de PAI. A menos que quieras vender algo o a menos que quisieras hacer una aseveración así. Entonces, es muchísimo mejor utilizar los gráficos el gráfico que vimos abajo. Vamos a ver otra vez el gráfico del histograma de frecuencias, porque no tiene colores. Que no tiene colores, entonces no te llama la atención un rojo o un azul o un amarillo. Es el mismo color de todos y entonces te permite como que concentrarte un poquito más. A mí es lo que me parece, ¿no? No sé ustedes qué opinan, ¿no? Entonces ya depende de cada uno de ellos. ¿Ok? Listo. Dejamos de compartir la pantalla. Y voy a poner la grabación en pausa
para que después de esto ustedes hagan en Jamovi estos gráficos justos. Estos gráficos son exactamente los mismos gráficos que se van a utilizar con su base de datos, con la base de datos que ya tienen de Jamovi. ¿Todos tienen la base de datos? ¿Sí? Bien, entonces. Entonces, compártanlo. Amigos, ¿qué creen? Que le piqué mal y no grabamos nada de cómo se hacía en Jamovi. Entonces vamos a hacerlo rápidamente. Entonces lo tenemos aquí y para hacer los gráficos creo que vamos a hacer primero los gráficos de libre distribución. Entonces los gráficos de libre distribución nos vamos allí, a descriptivo, metemos las variables que nosotros querramos, por ejemplo, edad e índice de masa corporal, ¿sí? Y entonces ahí escogemos en la parte de abajo donde dice plots. Las dos ya habíamos visto que tenían libre distribución. Habíamos hecho el análisis de sumar y restar las medias y las desviaciones estándar. Y aquí le ponemos solamente box plots. Aquí abajo. Ahí nos está señalando dónde está el tick del box plot. Y salen los dos juntos, tanto el del box plot como el del violín. Entonces yo aquí podría, sale el del índice de masa corporal y sale el de box plot. Y ya nada más queda el de violín, queda muy bonito. Y a mí me gusta mucho ponerle en data para que parezca ese box, ¿cómo se llama? ¿Cómo decía Salvador? Que parezca como cerros. La densidad de toda la población, ¿no? Como un Western blot. Como un Western blot, ¿no? Aquí había pocos pacientes, pero ahí se ve como un Western blot. Otra opción que tenemos es vete a exploración. Vete ahí donde exploración, ¿sí? Ahí, dale clic en explorar y vamos a utilizar Scatterplot y Pareto Chart. Vamos a entrar por ahí, que son también otros dos que grafican, ¿no? Y entonces, puede ser que no hayas bajado el módulo de gráficos, y entonces ahorita te digo cómo se hacen los módulos. Y entonces, Scatterplot es cuando tengo dos variables cuantitativas, eso todavía no lo vemos. Pero vamos al que sigue. ¿Cuál de t-test? El que sigue donde dice exploración. Estamos explorando. Pareto Chart. Y entonces ahí está bien. Entonces ahí metemos edad en el eje de las X. No te deja claro. Sí, porque este es para otro tipo de gráficos. Y para hacer el gráfico que nosotros estamos buscando con libre distribución, ¿cuál sería el que le corresponde? ¿Qué gráfico le correspondería a una variable de libre distribución? Digo, de distribución normal. Como por ejemplo, temperatura. Estimado Armando. Barra de errores. Barra de errores. Entonces, para hacerlo, lo hacemos con one sample t-test. Metemos, en este caso, la temperatura. Y le pedimos que nos dé los descriptivos, los plots descriptivos. ¿Sí? Y ya queda. ¿No? Entonces, lo que vimos es que se ve muy feito. Entonces, vamos a buscar otra opción para que se vea más mono en SPSS. Entonces, si quieres, deja de compartir para que nos comparte ahora Rachel y vemos la opción de gráficos en SPSS. O sea, Jamovi no nos divirtió tanto. Entonces, vamos a ver qué tal se ve en otro programa. ¿Lo alcanzan a ver? Está calentando el bulbo. Ya lo alcanzamos a ver. Listo. Entonces, muy bien. Para hacerlo, nos tenemos que ir a gráficos. Entonces, nos vamos a la parte de arriba. Si quieres, hazle así al cursor para que nosotros veamos. ¿Sí? Entonces, nos vamos a gráficos. Creo que tienes que compartir, Rachel, tienes que compartir toda la pantalla, no nada más ese pedazo, sino tienes que compartir todo tu desktop. ¿Sí? ¿Puedes? Ok. ¿Sí? Entonces tienes que dejar de compartir esto y compartir todo tu desktop. Mientras los que tengan ese PCS vayan abriendo.
Uy. ¿Ya está mejor? Ya, mucho mejor, perfecto. Ok. Entonces, si quieres, vámonos desde el inicio. Ponle ahí cancelar. Y entonces nos vamos a gráficos, claro. Generador de gráficos, muy bien. Ok. Y aquí yo puedo seleccionar los que yo esté pensando, ¿no? Por ejemplo, en este caso, vamos a meter edad. Si quieres, vamos a graficar edad primero. Sí, ¿Sí? pero creo que en SPS tengo que seleccionar primero el tipo de gráfico y ya luego meter las variables. Va, vamos a seleccionarlo. El tipo de gráfico sería de dispersión, puntos, y en este caso sería diagrama de cajas, ¿no? Diagrama de cajas más abajo. No, más abajo, al lado, donde dice elija entre. Ahí está. Buenísimo. Y metemos edad en el eje de las X. Ok. Perdón, en el eje de las Y. Disculpa. Sí. Ahí está. Listo. Y entonces ahí le pones a aceptar. Te esperas media hora. Lo siento. Te tomas un cafecito. Ahí está. Ahí está. Otra manera de hacerlo es ponerle gráficos otra vez. Y ponerle, no. Ay, Gráficos. ok. Vete despacito. No. Cancelar. Gráficos. Y después viene cuadro de diálogos antiguos. Y ahí ya te dan los gráficos como nosotros. Pensemos que si tuviera distribución normal. Entonces lo que haríamos sería barras de error. Te irías a barras de error, justo como dice el artículo. ¿Cierto? Y entonces aquí te dice simple o agrupado. Decimos simple, muy bien. Y definimos. ¿Ok? Y vamos a ponerle, ¿cuál habíamos dicho? Edad, ¿no? Edad. Bravo. Listo. Perfecto. Y ahí nos permite escoger entre intervalo de confianza para la media. ¿Sí? Error típico, error estandarizado y desviación estandarizada. ¿Ok? Y entonces, además de eso, te dice, ¿cuántos errores estandarizados quieres? ¿O cuántas desviaciones típicas? Que era una pregunta que tú habías hecho. Por ejemplo, tú habías dicho, ¿podemos graficar una desviación estándar o podemos graficar dos desviaciones estándar? Si yo grafico dos desviaciones estándar, esa es la varianza. Entonces ahí yo le puedo poner una sola desviación estándar. Ahí, una sola desviación estándar. ¿Sí? Ok. Pero aquí a fuerza nos está pidiendo que, como le pusimos que fuera dos, que hubiera dos variables, nos está pidiendo un eje de categorías. Entonces pone aquí para comparar los grupos a sexo. ¿Ok? Y vamos a darle enter. Y ahora entonces vamos a dividir la edad de los hombres contra las mujeres. Como es algo descriptivo, quizás valga la pena tener más o menos una desviación estándar. Pero si nosotros quisiéramos comparar y saber que no hay diferencias entre los grupos, entre mujeres y hombres, o sea, que los grupos fueron homogéneos, ¿qué gráfico utilizarían? ¿Qué bigotes utilizarían de estos gráficos? El intervalo de confianza en 95. Bravo, bravo, porque estamos comparando, ¿sí? Entonces, vamos a meter, Rachel, ahora, ¿no? Please. Vamos a meter entonces ahora barras de error, justo como está en el artículo, simple, muy bien. Definimos y ahora le cambiamos, en lugar de desviación estándar, le ponemos intervalo de confianza al 95. ¿Ok? Y aquí le puedo cambiar, ¿eh? Puedo tener intervalo de confianza del 99, intervalo de confianza de lo que yo quiera, ¿sí? Y entonces aquí viene, al lado, en el eje, viene intervalo de confianza del 95%, ¿ok? Ahora vamos a graficar frecuencias. Las frecuencias, habíamos dicho, se pueden graficar de dos maneras. ¿De cuál y cuál?
estimado Felipe. Ah, Felipe ya se fue. ¿De cuál y cuál, Fanny? ¿Cuáles serían las dos formas que puedo yo graficar las frecuencias? En el gráfico circular y el histograma. Bravo. ¿Cuál De barras. escogerías? ¿Cuál escogerías para sexo, por ejemplo, para graficar cuántos hombres y cuántas mujeres? Pues el circular, porque son solo dos. Va. Vamos a hacer el circular. Y entonces nos volvemos a ir a gráficos y vamos por el método bueno, que sería cuadro de diálogos antiguos. Ese es el más fácil. Y entonces ahí busco ese que le llamamos de sectores. Bien. ¿Ok? ¿Sí? Definir. Nos esperamos media hora. Y ahora sí, necesito una variable. ¿Qué tal sexo? Entonces, definir sectores por sexo. Perfecto. Y le doy a aceptar. ¿Sí? Y ahí queda. Aquí le puedo cambiar todo lo que quiera. Le puedo dar doble clic dentro del gráfico y le puedo cambiar, ¿no? Le puedo cambiar los colores, ¿no? Y le puedo cambiar los colores, ahí le puedo quitar un pedazo del pastel, ¿sí? ¿Ya vieron? Cambiar obviamente el tamaño, si quiere cierra ese. Y entonces aquí hay un icono abajo, claro, le puedo poner numeritos, y después hay un icono ahí para desagruparlo. ¿Ya viste dónde está el pastel que está desagrupado? Aquí, miren. Aquí, mira. Exacto. Aquí. ¿Sí? Entonces lo puedo desagrupar. Le puedo poner numeritos aquí. ¿Sí? Para saber qué números van aquí, adentro. Bien. ¿Sí? Y ahí está. Perfecto. La numeración, el porcentaje, ¿no? El color, el color que podría ser aquí. ¿Sí? Entonces le puedo poner rosita y no sé qué. Entonces, ese PCS me permite mover mucho estos datos, ¿ok? Entonces, está buenísimo también. Pero pues no nos gustó, ¿no? Bueno, pues a mí ya les decía que a mí no me parecía tan bueno. Entonces, ahora vamos a ver otra variable que sea quanti, pero que sea ordinal. Vamos a la base de datos. Vamos a la base de datos, donde está la flechita, mira. ¿Ok? Y entonces vamos a buscar una variable que sea cuantitativa. ¿Qué les parece? Creo que el folio, ¿no? Sí, folio no me parece. ¿Qué te parece si tenemos? A ver, pícale aquí donde dice tabaquismo. Aquí, mira, para ver los valores. Ajá. No, esa no, porque es dicotómica. ¿Sí? Entonces, ciérrale. Vamos a ver, Calculación, ¿no? Oh, esa está perfecta, ¿no? Ahí, aceptar. Aceptar. Y vamos a hacer ahora un gráfico de un histograma de frecuencias. ¿Tratamiento es la variable? Sí. Barras, perfecto, simple. Y ya nada más le meto el eje de categorías. Que en este caso, ajá, tratamiento, ajá. Bravo. Y quedan esos dos grupos ¿sí? Y entonces aquí puedo juguetear mucho más, porque aquí puedo mover el eje. Entonces aquí si yo le doy doble clic, aquí mira. Si yo le doy doble clic aquí, mira, aquí. Entonces, yo puedo mover ahora aquí dale doble clic, exacto.
sí, doble clic ahí. Puedo mover la escala. Aquí es el relleno y borde. Ahí le estás picando para todos lados. Aquí salte, aquí. Salte. Bien. Y le das doble clic donde están los numeritos. Doble clic aquí donde están los números. Aquí. Ajá. Bravo. Y aquí debe de estar la escala. Aquí está escala, mira. Y entonces yo puedo hacer que la escala esté más grande, más chica. Si quieres, para que se vea que no son poquitos, puedo ponerle ahí máximo 100. Y aplicar. O ahora vamos a dejarle máximo 30, déjale máximo 30. Y mínimo déjale 29, 28. ¿Qué va a pasar? Ah, pues ahora se ven diferencias, ¿sí? Entonces, hay que tenerle mucho cuidado a esto porque depende de esta variable, ¿no? Depende, estos gráficos se pueden modificar dependiendo de lo que yo esté midiendo. Entonces, ahí hay que tenerle mucho cuidado con la escala que estoy viendo. Entonces, la escala que debería de tener esto, debería de ser aquí mínimo 0. O sea, para que sea un buen gráfico de histograma de frecuencias, debería ser un mínimo 0 y un máximo de ¿cuánto? Armandito. De 30. ¿No? No. ¿Bien? De 100, claro, Rich. Porque estamos graficando el 100% de los datos. Muy bien. ¿Sale? Ahí le pones 100. Y ese sería el gráfico ideal. ¿Aplicar? Ahora sí. ¿Sí? Cerramos. Y ahora sí vemos que no hay diferencias entre los grupos, que todos los grupos son igualitos. ¿Sí? Correcto, muy bien, buenísimo. Muy bien, muy bien. Entonces, ahora, bueno, ya dejamos de compartir. Y para la siguiente clase, lo que vamos a analizar el artículo de pertinencia de la pertinencia de la prueba estadística. ¿Sí? Entonces vamos a ver, igual como vimos estos de gráficos, de qué variable, con qué variable, ahora vamos a ver la pertinencia de la prueba estadística. Y vamos a volver a hacer pruebas. ¿Sí? Y vamos a volver a analizar estos datos. ¿Ok? ¿Sí? Tarea. Para la próxima vez vamos a hacer 2 equipos. Ay, ya no nos queda uno. No, vamos a hacer un equipo nada más porque ya no nos queda nadie. Bueno, nos queda el equipo de los niños y de las niñas, ¿no? ¿Qué les parece? ¿Niños y niñas? ¿Sí? O sea, un equipo que sea Fanny Castillo, Rachel, Pau y Caro. Caro, ¿quién sabe si sigue ahí? Caro, ¿estás ahí todavía? Sí, doctor, aquí estoy. Ah, Sí, es excelente. que apagué la cámara porque tenía problemas con la red, pero aquí estoy, No te preocupes. ese va a ser un equipo y el otro va a ser el equipo de los niños. Okay. Que Armando Moreno, Rodrigo, Felipe y Salvador. ¿Sale? Perdón, ¿tenemos un grupo donde estemos los niños? No tenemos grupo. Están todos metidos ahí en el mismo lugar. Ah, bueno, creamos el grupo, sí, para hacer la tarea. Ah, bueno. Para ver, la tarea es leer el artículo de pertinencia de la prueba estadística y más o menos hacer una presentación. Vamos a hacer la presentación de la pertinencia de la prueba estadística. Lo que yo quiero que ustedes aprendan en esta clase es, vamos a hacer una clase teórica de qué le corresponde cuando tiene distribución normal y es un grupo. ¿Qué le corresponde cuando tiene distribución normal y son 2 grupos? ¿Qué corresponde cuando tiene distribución normal y son 3 grupos? Cuantitativa, ordinal y todo lo que viene en la tabla. ¿Sí? Más o menos degustado con ejemplos. Lo que me gustaría es que ustedes aderezaran esa presentación de los tipos de gráficos y pusieran ejemplos de artículos, ¿no? En este artículo hicieron Ted Stone. En este artículo hicieron Udeman y Whitney. En este artículo hicieron Kruskar-Wallis. En este artículo hicieron, ¿sí? ¿Sí queda? ¿Sí, Pau? La intención es que yo sepa cómo se hacen estos artículos. Solamente vamos a hacer los bivariados. No vamos a hacer correlación. Ahorita no vamos a hacer correlación.
ni vamos a hacer, modelos multivariados de regresión logística. Solamente los bivariados, que sería chi cuadrada, prueba exacta de Fisher, T de Student, U de Manning-Whitney, ANOVA y Kruskal-Wallis. ¿Sale? ¿Sí? Bien, bien. Y vamos a hacerlo igual que ahorita. Primero vemos el artículo, primero vemos la presentación, dejamos de compartir y nos vamos a hacer el trabajo para teclearle, ¿no? Para picarle en el SPSS y en el Jamovi. ¿Sale? Entonces, estén listos porque va a ser taller también para la próxima ocasión. ¿Órale? Bueno, cuídense. Perfecto. Luego, gracias. Bye. Gracias, Héctor, nos vemos. Gracias.